Hola, bienvenidos a todos. En esta ponencia trabajaremos sobre las características y alcances de los usos de las tecnologías de la información y la comunicación que ponen en juego los estudiantes en el aula para poder incorporar lo que llamamos las nuevas alfabetizaciones. Se suele adjudicar a las TIC la posibilidad de ayudar a los estudiantes a lograr capacidades para ser buscadores y analizadores de información, solucionadores de problemas, usuarios creativos, eficaces, colaboradores, productores, comunicadores. También se suele decir que a través de las TIC los chicos pueden ser ciudadanos informados, responsables y capaces de contribuir a la sociedad. Pero el asunto es que a la gente social que le toca la responsabilidad de diseñar el entorno adecuado para el uso y las oportunidades de aprendizaje a través de las TIC es justamente el docente. Esta ponencia explicita los resultados de investigaciones que apuntan a conocer las competencias y habilidades de estudiantes en relación a TIC, considerando diferentes contextos temporales y los cambios que el avance de las tecnologías y sus usos imponen en las dinámicas sociales. Eso es entonces un poco el resumen de esta primer parte de la ponencia. En relación a la metodología, sabemos que el análisis de la realidad social requiere la interpretación, posibilidad esta que el método cualitativo suma respecto al cuantitativo, ¿no? Ambas difieren tanto en la estrategia para la recolección de información como para el análisis de la misma. Pero a las dos se les conceptualiza como paradigmas ya que representan un modelo fundamental donde se define lo que debe estudiarse, las preguntas que nosotros nos tendríamos que hacer y sin olvidar que éstas deben estar siempre dirigidas a la medición de los mismos conceptos teóricos, pero por vías diferentes. Cómo debe preguntarse y qué reglas es preciso seguir para poder interpretar las respuestas obtenidas, ¿no? Dado que no se trata acá en este trabajo de afirmar un paradigma sobre otro, existen compatibilidades entre ellos que podemos aprovechar para la comprensión de una determinada realidad social, que en este caso serían nuestros casos de estudio. Aquí nace la idea de la triangulación o utilización de distintos métodos, en este caso sería triangulación de datos teóricas y entre métodos, en una misma investigación para realizar el análisis de una determinada realidad social. Con esto se persigue o se ha perseguido un mayor grado de validez en los hallazgos de la investigación que hemos estado realizando. Trabajamos sobre dos casos de estudio. En la localización de estos estudios es en la República Argentina, precisamente en la Patagonia Argentina, provincia del Chubut, ciudad de Comodoro Rivadavia. Es una ciudad de unos 300.000 habitantes que tiene casi 100 escuelas públicas entre primarias y secundarias. Después habría que sumar las de otros niveles y modalidades también y privadas, ¿no? El primer trabajo se hizo con estudiantes de tercer año de la escuela secundaria pública en el año 2007 y el segundo caso de estudio estuvo con chicos de sexto grado de una escuela primaria también pública en el año 2015. Entre paréntesis figura jornada completa porque es una escuela que incluye hace muy poco tiempo, menos de un año, una modalidad pedagógica que tiene que ver con la idea de que cuando más tiempo el chico permanezca en el aula, más oportunidades de aprendizaje tendrá, entre otras cosas. En relación a la introducción, nosotros partimos preguntándonos qué aspectos del uso de las TIC eran relevantes conocer hace casi 10 años y cuáles eran las finalidades con las cuales nosotros queríamos hacer esa indagación. Y en la actualidad, ¿qué se debe contemplar producto al avance de los usos de las nuevas tecnologías? Porque, haciendo un resumen muy apurado quizás, hace más o menos 10 años teníamos un uso realmente muy instrumental, donde hacíamos clic acá y teníamos un resultado, podíamos poner en negrita, bueno, unas cuantas cosas más, pero no dejaba de ser un uso bastante instrumental. Hoy en día las tecnologías permiten dar usos no tan instrumentales y asociados mucho más a cuestiones de aprendizaje
que en la mayoría de los casos está así como muy desaprovechado, ¿no? Entonces, si bien no ha sido objeto de estudio en las investigaciones, a partir de 2010 se implementa el programa Conectar Igualdad para escuelas secundarias, superiores y especiales, y el programa Primaria Digital para las escuelas primarias como la que estamos viendo ahora acá. Uno de los objetivos de estos programas, entre otros, ha sido la disminución de lo que denominamos la brecha digital. Esto viene a colación de que hace unos 10 años la gran mirada era la brecha digital en cuanto a acceso a dispositivos tecnológicos. Y hoy estamos hablando más que nada la brecha en cuanto a usos y apropiaciones de las tecnologías, más que al acceso al dispositivo en sí mismo. Entonces, volviéndonos a centrar en primaria digital, justamente para escuelas primarias, lo que correspondía al segundo caso de estudio, se dio el periodo de implementación del programa hasta el año 2015 aquí, al mismo tiempo que la sociedad veía como otros dispositivos tecnológicos ganaban espacios en términos de uso y se tornaban prohibidos en las escuelas, produciendo una nueva brecha que colocaba los dispositivos llamados convergentes, como por ejemplo los smartphones y sus usos por un lado, y la distribución del equipamiento tecnológico a las escuelas por el otro. ¿Y dónde quedaba? En el medio quedaban los estudiantes que convivían fuera de las escuelas con los primeros y dentro de la escuela con los segundos. Hemos estado trabajando a partir de algunas hipótesis, digamos que ellas mayormente se han confirmado. La primera tiene que ver con que los jóvenes de edad secundaria tienen amplio manejo de herramientas informáticas, pero solamente en aquellas que son de su interés, y su utilización es con fines de entretenimiento y comunicación, y no tanto para el estudio. Esa es una de las hipótesis que podemos ir adelantando que se ha cumplido. La segunda hipótesis tiene que ver con que los niños en edad de escuela primaria, esta es una hipótesis más pensada para la actualidad, en la actualidad están incluidos en la hipótesis 1, pero acceden a más herramientas y recursos y a menor edad respecto a lo que sucedía hace casi 10 años. Y la hipótesis 3 habla que las posibilidades que ofrecen los dispositivos tecnológicos actuales, particularmente los smartphones, están al alcance de niños a temprana edad y representan oportunidades concretas para su uso con finalidad educativa, pero que lamentablemente están mayormente desaprovechados. Si entramos en la etapa de análisis del trabajo que se hizo con respecto al primer caso de estudio, recuerdan que era el tema de la escuela secundaria, se hizo una encuesta a 82 estudiantes de lo que en aquel momento era el sistema polimodal aquí en Argentina. Eso dejó de estar ya hace unos años. Entonces esta encuesta se dividió en 4 grandes secciones que eran aquellas en las cuales los temas en los cuales se quería indagar en aquel tiempo. Bueno, los datos personales en general para después hacer las asociaciones respecto a las preferencias vinculadas al sexo, la edad y si hay alguna incidencia con los barrios de residencia, por ejemplo. Después, conocimientos generales, ustedes seguramente ya estarán leyendo un poco cuáles son las preguntas. Otras que son algunos conocimientos en el uso de computadoras. Ven que son preguntas muy técnicas, ¿sí? muy de habilidades instrumentales. Y después algunos conocimientos en el uso de Internet, que también incluso hasta hay mención de nombres o de marcas como Yahoo, como Google, que hoy en día cuando uno habla de algunos servicios tiene algún servicio que es el preponderante, pero en general tiene muchos más y es difícil nombrar solamente uno, ¿no? Con respecto a este análisis que empezamos a hacer, hay una de las categorías que es la utilización de la computadora en relación a los fines con los que hace casi 10 años los chicos decían que utilizaban la computadora. Entonces, en este primer caso de estudio, el dispositivo tecnológico mediante el cual se accedía a servicios y descarga de recursos web fue casi exclusivamente la computadora. Que esta computadora se encontraba solamente en los hogares, ¿sí?
8 o 9 años después, el segundo caso de estudio revela que el smartphone es el dispositivo más utilizado, no solamente para ver y descargar recursos de la web, sino fundamentalmente para ser utilizados como medios de publicación. Nosotros podemos ir viendo un poquito en la tabla que chicos que han dicho que utilizaban la computadora todos los días es el 58,54%, y después lo que veíamos es que la mayoría de ellos lo hacía con finalidad de estar conectado a Internet, a aquellos que tenían esa posibilidad, ¿sí? Después está la que habla del análisis, en la cual nosotros pensamos cuál es la frecuencia de conexión y con qué fines los chicos se conectaban a Internet. Entonces, teniendo en cuenta que fue en el 2007, casi el 44% dijeron que se conectaban todos los días y solamente un 40 y pico % dijo que lo hacían 2 o 3 veces por semana, lo cual suma también bastante para aquel tiempo. Pero de los primeros, ninguno lo hizo únicamente con fines de estudio, o sea, ninguno. Los que han dicho que se conectaban era con fines de entretenimiento mayormente, pero ninguno ha declarado explícitamente que lo hacía con fines de estudio. Hoy en día los chicos viven hiperconectados y eso nos hace pensar que sería sumamente raro que tengan que usar un dispositivo para que él les sirva para conectarse, cuando en realidad están todos permanentemente conectados. Respecto a la frecuencia de conexión, en aquellos años se manejaba la categoría que si uno chateaba o no. Hoy en día el servicio de mensajería instantánea lo tenemos en un montón de aplicaciones en nuestros teléfonos celulares y no necesitamos tener que ir a un lugar específico, a prender una computadora y hacer la acción de conectarla a Internet para poder acceder al servicio de mensajería instantánea. De esa manera, el smartphone y el tema de estar constantemente conectados se nos mete incluso hasta en los ámbitos más privados de nuestra vida cotidiana. Y bueno, eso ha sido un cambio cultural también y cualitativo realmente muy grande. Entonces nos damos cuenta que en respecto a la frecuencia de conexión también estaban quienes se conectaban todos los días en aquellos tiempos, que es casi el 44%, que para aquellos tiempos es, al menos en este contexto de la República Argentina, en la Patagonia, es bastante, por el hecho de que no es cotidiano que tengamos acceso a Internet en todos lados, menos pensando en las escuelas, que hoy en día realmente todavía la gran mayoría de las escuelas tiene un servicio realmente deficitario de conexión a Internet, o aquellas que lo tienen, ¿no? Y las que no, bueno, todavía están esperando. Respecto al segundo caso de estudio, que fue la escuela primaria que se hizo en el año 2015, se trabajó con una encuesta para los chicos de entre 10 y 11 años más o menos, de una escuela de jornada completa. A ver si le puedo hacer un zoom aquí. Ahí está. Ahí alcanzamos a ver la encuesta en términos generales, que habla de 3 categorías principalmente. Fíjense que las categorías van a diferir bastante de lo que era la encuesta anterior. Acá ya estamos hablando acerca de los dispositivos tecnológicos, no solamente acerca del uso de la computadora. Está bien, la PC figura como una de las posibles dispositivos que ellos pueden marcar. Estas son todas opciones de selección múltiple, donde los chicos pueden elegir más de un dispositivo. Dentro de un ratito vamos a ver el análisis de los datos. Entonces, acerca de los dispositivos tecnológicos, ustedes ya pueden ir viendo un poquito las preguntas, y después nos interesa saber esos dispositivos dónde los usan. Al ser una de las características de la sociedad actual, la movilidad real
que nos dan los dispositivos y el hecho de estar hiperconectado en cualquier lugar, nos hizo muy importante pensar dónde usan los dispositivos. Y después, cuáles son las finalidades que ellos dicen que le dan a estos dispositivos. Después nos puntualizamos en Internet y su uso para ver con qué frecuencia ellos se conectan a Internet. Esta fue una pregunta realmente con varios sentidos, porque después lo pudimos confirmar, que habían chicos que siguen asociando, al menos pareciera ser en su pensamiento, que el hecho de cuando uno le dice te conectás a Internet es la acción de ir a la computadora y establecer una conexión telefónica o una conexión banda ancha o lo que sea. Lo asocian a la computadora. Muchos de ellos han dicho de que no se conectaban nunca, pero después han manifestado utilizar la mayoría de los servicios web que nosotros conocemos hoy en día, que va desde YouTube hasta a Twitter, Facebook, etcétera, lo cual quizás no tienen una clara idea de que a través de sus smartphones están conectándose a Internet. Después trabajamos sobre las redes sociales también y sobre los servicios de mensajería instantánea en la actualidad. Y también después trabajamos sobre los espacios de publicación, porque si hay una gran diferencia respecto al primer estudio es que hoy en día no solamente somos consumidores de aquellas cosas que se publican en la web, sino que fundamentalmente tenemos la posibilidad de la participación a través de la publicación en muchos espacios de publicación, dando una apertura a la participación ciudadana y social realmente muy importante. Y después también trabajamos un poco sobre los canales de televisión que habitualmente miran, pensando en cuál es la relación que existe entre el consumo de la televisión y el consumo de aquellas aplicaciones o apps que los chicos hacen con sus tabletas, sus smartphones, etcétera, etcétera. Pasada la encuesta anterior a formato más texto, queda dividido de la misma manera que la mostramos a la encuesta anterior, de esta manera. Así que bueno, es un poquito ya lo que estuvimos conversando, así que la voy a pasar. Y vamos un poco al análisis de este segundo caso de estudio. Recordemos que era escuela primaria, chicos de entre 10 y 11 años. Tenemos una categoría que es el uso de dispositivos. Desde el advenimiento del concepto de convergencia digital, es el celular el elemento que permite nuevas mediaciones y que paradójicamente su uso, incluso en carácter prohibitivo, está fuera de las escuelas. Esto hace que los alumnos, identificados como formadores de cibercultura juveniles, encuentren una escuela disociada de la vida y la participación ciudadana en la que nosotros denominamos la sociedad del conocimiento. Según estas encuestas realizadas, todos los estudiantes indican utilizar al menos un dispositivo. El siguiente gráfico nos muestra el porcentaje de uso por cada tipo de dispositivo en relación a la totalidad de los dispositivos usados. Entre los estudiantes, el celular es el dispositivo más utilizado, llegando casi al 94%. La mayoría de ellos, además del celular, también usan algún otro tipo de dispositivo. Y una de las características de todos estos dispositivos es que creo entender que todos son convergentes estos dispositivos. Es decir, que con una conexión a Internet, a través de una Play, por ejemplo, o a través de una Xbox o una tablet, ellos pueden hacer prácticamente todos los servicios que pueden hacer con un celular. Quizás no hablar por teléfono. Perdón, sí, en realidad también hay aplicaciones que nos permiten hacer. Con un poquito más de ingenio o un poquito menos, con todos estos dispositivos hasta se podría llegar a hablar por teléfono usando el televisor smartphone, el televisor smart, ¿sí? Después tenemos la categoría fines de uso
de los dispositivos. Si bien existe un avance importante en la dimensión de brecha de acceso a la tecnología, es la brecha de uso sobre la cual es necesaria una profundización continua. Conocemos que todos los estudiantes encuestados utilizan al menos un dispositivo tecnológico y que todos de una forma u otra acceden a Internet a través de ellos. Pero de entre todos los dispositivos que utilizan, solamente el 34% indica hacerlo con fines de estudio y un 12,5% dice hacerlo en la escuela a través del celular. El mayor uso que se da a los dispositivos está asociado a música y a juego, o sea, a escuchar música, a descargar, a hacer música y a algún tipo de juego. La brecha de uso está presente en la comunidad escolar, esta en la que estuvimos trabajando, y desafía a generar los espacios para su superación, contribuyendo a que los estudiantes desarrollen capacidades en términos de alfabetización mediática y comunicacional en este sentido, buscando la construcción siempre de la mirada crítica, no solamente en lo inherente a los contenidos curriculares, sino también acerca de los medios y los mensajes. Fíjense que en esta categoría las redes sociales también tienen un importantísimo uso, un 37,5%, siendo las redes sociales un elemento fundamental para la construcción colectiva de conocimientos que nosotros estamos habituados, al menos en la vieja escuela, a trabajar en grupo, y esa es toda nuestra experiencia colaborativa, dejando de lado las posibilidades que esta herramienta tiene, ¿no? Entonces los chicos, como hablábamos un poco en diapositivas más al principio, tienen que, cuando entran a la escuela, dejar su matriz mental cultural en la puerta para entrar a una escuela que tiene procesos totalmente disociados de la realidad social y de la forma en las que ellos interactúan en la sociedad tradicional, para entrar a la escuela y decir, bueno, acá yo ahora tengo que comportarme y aprender de una manera distinta y relacionarme de una manera distinta a la manera en la que la hago en mi vida cotidiana. Esto está muy asociado con el uso de espacios de publicación también. Si bien no hemos encontrado en la investigación una rica conexión entre estrategias didácticas con incorporación de TIC por parte de los docentes, evidenciamos grandes potencialidades de los chicos al utilizar todos al menos un dispositivo tecnológico, como habíamos dicho ya, con capacidad de convergencia. Es decir, que a través de este mismo pueden hacer varias acciones a la vez, como por ejemplo comunicación por voz, video, texto, pueden hacer juegos, redes sociales, etc. Otro de los indicativos de las habilidades de los estudiantes en términos de apropiación y uso consentido de tecnología es que todos acceden a Internet desde algunos de estos dispositivos, y en todos los casos, el 100%, han dicho que utilizan YouTube, pero lo llamativo es que no solamente para reproducir contenido, sino que fundamentalmente a ellos les interesa subir, o sea, producir y subir contenidos propios a YouTube, lo cual implica un cambio cualitativo realmente importante sobre los usos que se dan a los dispositivos tecnológicos y sus finalidades, ¿no? Llamó también la atención que hay espacios que son bastante específicos en realidad, como por ejemplo el SoundCloud o el Picasa, que pueden llegar a ser quizás de uso un poco más profesional. Piensen que en este caso de estudio estamos hablando de chicos de 10 años, ¿sí? Y varios de ellos han manifestado, después en charlas informales uno ha podido corroborar que estas cosas no han sido un error a la hora de completar la encuesta, sino que son reales. Y algunas otras cosas nos han sorprendido también que no hemos podido tener en cuenta a la hora de hacer las encuestas. Después está la categoría utilización de apps. Estas son normalmente también siempre a través del celular, siendo el WhatsApp aquel que más utilización tiene. Llama la atención que la mayoría de todos los servicios que estamos viendo tienen una política de aceptación de condiciones de uso que es a partir de determinada edad donde estos chicos no estarían en condiciones. Y que si ellos van a utilizar, por ejemplo, un Facebook o un YouTube,
lo tienen que hacer utilizando una cuenta propia normalmente, porque si no tendrían que usar la cuenta de sus padres y todas las publicaciones saldrían a nombre de sus padres. Eso es todo un tema. Quiere decir de que existe realmente un gran uso de IDs en la web que están falseados por chicos que tienen corta edad, pero para poder registrarse mienten en la edad y ponen otra. Lo interesante de seguir estudiando de esto es que ellos efectivamente tienen acceso a todos estos servicios y a todo lo que puede llegar a implicar interactuar con un medio virtual con los riesgos que para la niñez hoy en día significa eso también. Así que es para prestar mucha atención. En relación a este tema, se realizaron también encuestas a los docentes, donde se evidencia que existe un amplio uso de herramientas tecnológicas asociadas al uso de Internet por parte de ellos. Ellos manifiestan disponer de mucha y suficiente experiencia en la utilización de distintos recursos y posibilidades de Internet. Entonces los docentes encuestados indican todos utilizar la computadora en sus casas y todos también tienen suficiente experiencia en la utilización de redes sociales y amplio uso de servicios de comunicación instantánea como WhatsApp, utilizándolo todos los días. Entonces consideramos que llevar adelante este desafío de la inclusión con sentido de las tecnologías y darles un uso no instrumental implica adoptar actitudes más activas frente a la tarea y a la construcción del conocimiento, el cual sabemos que no es transmitido mecánicamente, sino que se genera por medio de procesos de descubrimiento, de creatividad, interacción, comprensión y fundamentalmente la comunicación. En este gráfico que estamos viendo se aprecia un amplio uso por parte de los alumnos de herramientas de comunicación instantánea, siendo la que más usan, como habíamos dicho recién, el WhatsApp y el Messenger, y han utilizado otras apps, la mayoría vinculadas a entretenimiento, que están también en un porcentaje realmente muy importante. La participación en redes sociales, un poquito lo estuvimos charlando también, es realmente muy importante para chicos tan chiquitos. En el estudio del año 2007 esta categoría no existía, ¿sí? Si bien existían redes sociales, pero no con la posibilidad de acceso que permite la hiperconectividad de hoy en día. Entonces, nosotros en relación a lo que es nuestra tarea docente encontramos que las estrategias que uno puede utilizar en el aula pueden combinarse de manera flexible y atender diferentes enfoques didácticos, tomando en consideración esta experiencia que dicen tener los docentes y los alumnos en relación a estas tecnologías y sus aplicaciones. Las redes sociales son un caso en el cual se ha ido desarrollando, al menos en esta zona, a través de distintos programas, se ha ido desarrollando mucho cómo trabajar con las redes sociales para romper las barreras temporales y espaciales y darles a los chicos la posibilidad de que integren la escuela a sus vidas cotidianas y viceversa. Todavía falta, por supuesto, mucho. En los estudios no se vio plasmado esto que digo de una manera concreta, pero sí son avances que se han estado haciendo y que la idea es que se sigan haciendo en beneficio de los chicos. Entonces, en este caso estudiado, los estudiantes, excepto el 15,6%, dicen utilizar una o más de las redes sociales más populares. O sea que solamente el 15,6% dice no, yo no uso redes sociales. Esta realidad entonces se erige como una gran oportunidad para extender el entorno de aprendizaje incorporando contextos de uso y significación que sean amigables para los chicos. Lamentablemente, si contrastamos el dato obtenido de las encuestas con las observaciones de clase y análisis de las planificaciones de los docentes que hemos estado realizando, no observamos que se haga uso de este conocimiento sobre las redes sociales dentro de las estrategias utilizadas por los docentes. Tampoco se ha tomado como contenido de enseñanza las estrategias comunicativas que se ponen en juego en la comunicación en las redes sociales.
Como algunas conclusiones, podemos decir, bueno, que en el primer caso de estudio, en el que era el 2007 en la escuela secundaria, el dispositivo tecnológico más usado estaba asociado a su uso para poder acceder a Internet, y era la computadora. Solamente el 58% de los jóvenes podía hacer esto, y no necesariamente en la escuela, lo hacían en su casa, se iban a lo de un amigo o se iban a un cibercafé. Sin embargo, en 2015 todos tienen la posibilidad de estar conectados, ya sea en su casa, en la escuela, porque el hecho de estar conectado ya dejó de estar asociado a tener que ir a un lugar físico con una intencionalidad y una finalidad determinada. Hoy en día están conectados donde quieran, y eso también, por supuesto, podría incluir a la escuela, lo que lamentablemente no sucede todavía. Entonces, el 100% de los chicos además usan algún tipo de dispositivo tecnológico, y siendo este el que nos hemos encontrado que el que más utilizan los chicos es el smartphone. Y los jóvenes de la actualidad también llama mucho la atención que son consumidores y productores de contenido web, pero en actividades relacionadas al entretenimiento mayormente, siendo el estudio y el uso de dispositivos en el contexto escolar o en aquellas actividades que tengan que ver con la escolaridad, por esto que hablábamos hace un rato de sacar el aula fuera de las paredes de la escuela, siendo este el ítem que menos se evidencia en las investigaciones que hemos estado realizando. Entonces también podemos resumir que se evidencia un amplio acceso a dispositivos por parte de los niños. Recordemos que una de las principales cuestiones que hemos evidenciado aquí es que la disposición de tecnología hoy en día nos está alertando por la disminución casi a cero de una brecha tecnológica, pero el aumento casi, no sé si hablar de exponencial, pero un aumento realmente muy grande en lo que tiene que ver con el uso que le dan a las aplicaciones y a los dispositivos tecnológicos. Entonces se está generando una brecha de uso cada vez más grande a medida que la brecha de acceso a la tecnología se fue haciendo más chico. Eso, la brecha que tenemos actual es más cualitativa en realidad, y por lo tanto es bastante más preocupante. Y fundamentalmente los chicos más chiquitos acceden desde mucho más temprana edad no solamente a dispositivos tecnológicos, sino a todo lo que la web les puede ofrecer, siendo que la mayoría de esos contenidos no son aptos para chicos de esas edades, y por supuesto menos sin la supervisión de los docentes o supervisión adulta. Entonces se evidenció fundamentalmente eso, pero también, por más de que los chicos sean ahora quienes acceden desde más temprana edad, no lo estarían haciendo con finalidades educativas, sino más bien para cuestiones de entretenimiento y de comunicación entre sí. Bueno, agradezco mucho su atención y quedo atento para la interacción que pueda llegar a darse. Muchas gracias.